Bueno, mientras teníamos la lectura devocional, mi esposa y yo consideramos la solemnidad de lo que Dios estaba diciendo en ese primer libro de Samuel, en el capítulo 3, los versos del 1 al 18, donde tuvimos específicamente la lectura devocional, donde Dios decide despertar a un niño para darle un mensaje tremendo. Como dice allí en el capítulo 3, verso 12, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué error pudo haber cometido este padre para haber escuchado un mensaje como este, en el que Dios le dijo, por no haber cumplido tu responsabilidad como padre, el juicio ha de caer sobre tu familia, y tu pecado y el de tus hijos no tendrán perdón jamás? Es algo muy serio, no solo por el mensaje, sino más aún por quien transmitió este mensaje. En esta hora quiero invitarles a explorar un poco esta historia y ver lo que llevó a esto, y lo vamos a hacer a través de este mensaje que he titulado Señales de un Padre Pasivo. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta tarde. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nos hablas a través de la Biblia. Señor, ilumínanos ahora para entender las verdades que ella contiene y danos un corazón humilde para obedecerlo. De manera muy especial, Señor, habla a nosotros, que somos padres y que tenemos este privilegio, pero también esta gran responsabilidad, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, cualquier familia puede llegar a desintegrarse. Y son momentos realmente muy tristes, pero muy reales, y ocurre muy a menudo en nuestra sociedad. Usted solo tiene que ir y observar las estadísticas del aumento del número de divorcios a nivel mundial. Es algo realmente escandaloso. Y considero que uno de los elementos que más puede contribuir a la desintegración de una familia, uno de los elementos que más puede contribuir a la destrucción de un hogar, es la actitud que asume un padre, el papel que pueda desarrollar un padre cuando decide asumir una total pasividad, poniendo así en peligro a toda su familia. Ahora, para poder abordar mejor este tema, tomaremos como ejemplo esta familia del Antiguo Testamento, la familia del sacerdote Elí. No estamos hablando de un hombre cualquiera, de un padre cualquiera. Este era un hombre de Dios, debía ser un hombre de Dios. Había sido elegido para ser un sacerdote, o sea, en cierta manera estaba a un nivel más alto que el común de los hombres. Y esta historia ocurre en un periodo tranquilo, en medio de la violencia que estaba experimentando esta nación. El pueblo de Israel se había vuelto a un estilo de vida complaciente. Su actitud hacia Dios y su visión para ellos como nación se había vuelto realmente indiferente. Una mujer llamada Ana visitaba regularmente el templo para orar. Ella iba a este lugar pidiéndole a Dios por un hijo. Esta le promete al Señor que si le concede su petición, le devolvería
el niño a Dios, el Señor simplemente se lo concede. Poco después de ser destetado, Ana cumple la promesa y puso a Samuel bajo el cuidado de Elí. Elí, quien era un sumo sacerdote de Israel. Elí era el tutor de Samuel en las cosas espirituales. La Biblia dice en el capítulo 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La nación de Israel estaba verdaderamente en un estado de apatía. Dice la Biblia que nadie tenía visiones. Mientras tanto, Samuel está desarrollando sus tareas para el Señor bajo la mirada vigilante de Elí. Continuamos leyendo ahí en el verso del 2 al 4. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. O sea, Dios llama a Samuel con la voz normal de una persona, por lo que el niño llega a pensar que el que le estaba llamando era Elí. Por tanto, tiene sentido que Samuel fuera corriendo a la habitación de Elí y le preguntara que qué era lo que necesitaba. Elí probablemente pensó que Samuel había estado soñando y lo envía de vuelta a la cama. Pero esta experiencia, dice la Biblia, que se repite 2 veces más. O sea, aquí está clara la manifestación de lo serio del asunto que Dios quería comunicarle a Samuel. A Elí se le hizo claro que eso tenía que ser la voz de Dios. Dice el verso 9 y el verso 10: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue pues Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Por qué lo despertó 3 veces? ¿Qué era tan importante? Lamentablemente, el mensaje que Dios le dio a Samuel era un mensaje de juicio. Verso del 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios justo, santo. Y sabemos que la paciencia de Dios tiene límites. Hay momentos en los que Dios dice: basta, hasta aquí. ¿Quién fija ese momento? El Dios soberano, no nosotros. Y Dios dijo a esta familia: hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, este era un mensaje que no era fácil de transmitir. Era una carga para Samuel. Sin embargo, no era algo que Elí no hubiera escuchado antes. Ya Dios le había hablado en cuanto a sus descarriados hijos. Sí, porque muchas veces pensamos: bueno, ¿y por qué Dios hizo eso? No puede ser un Dios de amor, es un Dios cruel. Miren, hermanos, cuando Dios decide aplicar su juicio,
es porque ya Dios ha extendido su gracia en abundancia, su mensaje de arrepentimiento, y no ha sido obedecido. Y esto es lo que estaba pasando con esta familia. Elí era el sumo sacerdote. Él tenía responsabilidad cada año de entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio expiatorio a favor de la nación. Elí juzgaba, enseñaba al pueblo los asuntos que tenían que ver con el culto, orientaba, tenía toda su vida dedicada a servir en el tabernáculo de Dios. Era un hombre muy ocupado en las cosas espirituales. Era un hombre muy ocupado en la obra de Dios. Era un hombre entregado a su trabajo. Y como vamos a ver en unos segundos, unos minutos, era un hombre que hacía bien su trabajo. Pero como padre era un fracaso. Era un padre pasivo. Era un padre indiferente que consentía a sus hijos. Un padre que no fue capaz de cumplir su autoridad entregada por Dios mismo. Un padre que no aplicó la disciplina cuando debía aplicarla. Un padre que no corrigió a sus hijos ni le estableció límites. Y entonces tuvo que recoger lo que había sembrado. Sus dos hijos, Ofni y Fines, eran unos carnales obstinados. Moralmente estos dos hombres eran unos hipócritas. Sin embargo, miren cómo estaba la situación en Israel, que habían sido consagrados como sacerdotes. Estos hombres estaban deshonrando sus cargos. Según la ley de Moisés, ellos debían quemar el cebo como una ofrenda y tomar del altar lo que no hubiera sido quemado. De esa manera, ellos recibirían lo que el Señor les daba. Pero los indignos hijos de Elí estaban allí desafiando el mandamiento de Dios. ¿Y qué hacían? Se reservaban para ellos los mejores pedazos de carne. Y eso estaba muy mal. Pero la cosa se empeora más, porque así es el pecado. Es como una gigantesca bola de nieve que mientras va rodando va creciendo más y más, y en su recorrido letal puede dañar a otras personas, puede arrastrar a otros. Y estos hombres, aparte de la violación que estaban haciendo en el servicio religioso, a pesar de aparte de su irrespeto por los sacrificios de Dios, eran unos perversos que se aprovechaban sexualmente de las mujeres que venían a adorar al Señor. Y lo hacían en la misma casa de Dios. Y Elí lo sabía. Si usted ha llegado a pensar que Dios aguanta todo, tenga mucho cuidado, porque Dios es un Dios que nos ama, pero también es santo y es justo. Uno pensaría, por ejemplo, que un hombre como Elí estaría realmente indignado porque estas cosas estuvieran pasando, porque aparte de ser sumo sacerdote, él era juez en Israel, lo que significaba que su responsabilidad era administrar justicia, cumplir la ley de Dios sin importar de quién se tratara. ¿Qué decía? ¿Qué debía haber hecho este hombre? Bueno, sus hijos debían haber sido llevados a las afueras de la ciudad y apedreados hasta morir, según la ley. Sin embargo, ¿qué recibieron? Bueno, recibieron una leve reprimenda. El padre se cruzó de brazos y probablemente haya pensado algo como esto: no puedo hacer nada con estos muchachos míos. Ofni y Fines han sido unos rebeldes siempre, y yo realmente estoy muy ocupado. Seguramente Dios lo entenderá. No, no, Elí, Dios no lo iba a entender. Claro que no. Es más, Dios se enoja, y el enojo de Dios es tan grande que despierta a un niño de 10 años para decirle: te comunico esta advertencia para que sepas lo que va a pasar.
Nos dice allí en el capítulo 3, verso del 15 al 18, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Estaba haciendo su trabajo. Y después temía. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Y dice la Biblia, sin encubrirle nada. Quiere decir que le dijo palabra por palabra lo que Dios le había dicho. Entonces él dijo: Jehová es, y haga lo que bien le pareciere. Tal como Dios se lo había dicho, Samuel le contó todo. Ahora, cuando yo leo esto, ¿saben lo que me sorprende? La reacción de Elí. En realidad estaba diciendo: sí, así es, el Señor sabe lo que hace. Bueno, ¿saben lo que hubiera sido mejor? Que se hubiera levantado y dicho: ya basta, voy a hacer exactamente lo que Dios dice en la ley. Voy a llevar a estos muchachos, a los ancianos de la ciudad, para que le apliquen la justicia. Los años de mi negligencia y de perversidad en el tabernáculo van a terminar ahora mismo. Y cuando muera, voy a morir siendo obediente a Dios. Bueno, alguien podría decir: pero eran sus hijos. Bueno, si Elí realmente amaba a Dios, debía haber hecho algo. Si amaba a sus hijos y amaba a Dios, debía haber hecho algo antes que las cosas se pusieran en ese nivel. ¿Por qué dejar que llegara a ese punto? Y si ya llegó, ahora estaba en la terrible disyuntiva de o elijo a Dios o elijo a mis hijos. Si amaba a Dios, debía elegirle a él. Pero eso no era un problema para él, porque ese no era su estilo. Él hizo lo mismo que había hecho siempre. ¿Qué? Nada. Nada. Por eso le digo, cuando hablamos de un padre pasivo, Elí es la encarnación de tal. Y podemos mirar su vida y en su experiencia aprender algunas cosas para que podamos o aprendamos a evitar la suerte de Elí. Necesitamos reconocer que como padre tenemos una responsabilidad, y como dije, no se trata solo de traer hijos al mundo, se trata de que Dios nos hace responsables por su formación. Es verdad que ellos van a crecer y se van a ir del hogar y ya nosotros no podremos ejercer ninguna autoridad sobre ellos, pero antes tenemos una tarea preciosa que realizar, tenemos una responsabilidad sagrada que cumplir por ellos y por Dios. Si les amamos, nos vamos a preocupar de sus vidas, nos vamos a interesar por sus vidas, nos vamos a inmiscuir en sus vidas. Muchas veces un padre hace lo contrario, decide asumir una actitud pasiva e indiferente ante lo malo. Las advertencias, las señales de advertencia son con frecuencia muy evidentes. Y creo que observando este ejemplo y la actitud de Elí, podemos detectar no menos de 4 señales de un padre pasivo. Y quiero que le prestemos mucha atención, todos aquellos que somos padres. Si vemos que alguna de estas señales están ya sonando como una alarma para nosotros, prestémosle atención. Cambiemos de actitud. Hagamos algo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. ¿Por qué vamos a esperar a que nuestros hijos estén muertos o en la cárcel para entonces cambiar? ¿Por qué? No importa los éxitos que seamos capaces de ganar en el mundo, si como padre hemos sido un fracaso. En primer lugar, un padre pasivo se ocupa más de su trabajo que de las necesidades de su familia.
¿Oyó eso? Esto es una tentación muy sutil en la que podemos caer los padres. Sobre todo en estos tiempos donde el diablo se las arregla para mantenernos sumamente ocupados. Donde las personas quieren vivir a un nivel de vida mucho más alto que sus posibilidades. Y entonces caen en la trampa mortal, en esa trampa peligrosa de querer entonces trabajar y trabajar más para poder pagar los biles. Porque no estamos dispuestos a hacer sacrificios en el orden material y así poder pasar más tiempo con nuestra familia. Alguno podría estar pensando, pero pastor, yo soy un padre que termino de trabajar y voy a mi casa. Físicamente vas. Ahora espiritualmente llegas. Porque algunos padres están en la casa físicamente, pero no espiritualmente. Elí era un hombre de Dios, un sacerdote muy atareado. Era también un juez respetable. Era un hombre involucrado en el servicio público. Y podemos estar razonablemente seguros de que así fue, porque de lo contrario, Dios lo habría dicho en su advertencia. El servicio público de Elí no era su punto débil. El problema era que él no le dio a sus muchachos la clase de atención que le dio a Samuel. Sus hijos poco a poco fueron cayendo en un estilo de vida de cinismo e incredulidad. Y Elí no solo no le dio importancia, sino que tampoco los corrigió. Pero su trabajo lo hacía bien, pero en su hogar era un desastre. Quiero preguntarte, amado padre que estás aquí, ¿eres un hombre ocupado? ¿Tan ocupado que no tienes tiempo para compartir con tu familia y saber lo que ocurre con ellos? ¿Te vas a enterar que tu hijo es un terrorista después que lo veas en las noticias? Cuando escuches que asesinó a otras personas. ¿Te vas a enterar que tu hijo es un drogadicto cuando te avisen que tuvo un accidente y estaba bajo los efectos de la droga? Vas a descubrir que tu hijo es un alcohólico cuando lo arresten por haber maltratado a su novia o a su esposa. Algunos padres llevan una vida tan indiferente que cuando ocurren estas desgracias es que se enteran. Y yo digo, algo tiene que fallar. Y sí, algo está fallando. La nación americana cada día se presta más y más en su estilo de vida para que la gente tenga menos tiempo para el cultivo de las relaciones y principalmente la relación familiar, la relación con nuestros hijos, saber qué está realmente pasando en sus vidas, cómo ellos están pensando. Porque miren, en el momento que menos lo imaginamos, podemos escuchar algunas palabras que nos pueden dar una alerta de que las cosas no están bien. ¿Qué estás ganando con tener un buen sueldo y llevar mucho dinero a tu casa? Y poco a poco estás perdiendo a tus hijos. Repito, un padre pasivo es aquel que se ocupa más de su trabajo que de las necesidades de su familia. Lo más importante es tus relaciones familiares. No, eso es un problema de la mujer. ¿Quién te lo dijo? Y ahora la mujer también está ocupada. La madre no está en el hogar, el padre tampoco, y los hijos están solos. En segundo lugar, un padre pasivo se niega a enfrentar la gravedad de las acciones de sus hijos. Este hombre sabía lo diabólico que eran sus hijos, pero no hizo nada. Bueno, yo he visto a padres que se niegan a aceptar la realidad y reconocer que sus hijos tienen serios problemas. Se niegan a aceptar la realidad de que tienen serios problemas con las drogas, que tienen serios problemas con la pornografía, con la promiscuidad sexual, con el robo, conductas que la mayor parte de las personas consideran como una señal de advertencia.
Pero las crisis no se pueden resolver por sí solas. Los problemas no se solucionan por sí solos. Si hay problemas en nuestro hogar, Dios nos puso para tratar de resolverlos. Confiando en Él, dependiendo de Él, pidiéndole su sabiduría, pero tomando una actitud activa. He visto a muchísimas familias que no captan las señales de advertencia. Y es por eso que no dudo de la sabiduría de Proverbios capítulo 19, verso 18, donde dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Quiero leerle este versículo como aparece en otras versiones y nos va a dar un poco más de luz al respecto. Por ejemplo, la Biblia al día dice: disciplina a tu hijo en sus tiernos años mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Dios habla hoy, dice: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. La Nueva Versión Internacional dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Y créanme que si nosotros no intentamos poner freno a una vida de pecado, estableciendo límites, al final la Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. Es muerte. Dice aquí: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Algunos dicen: no, pero los primeros años de la vida de un niño, ellos no aprenden nada. Que no. Los primeros 6 años de la vida de un niño son fundamentales, donde Dios nos puede usar para ejercer una influencia extraordinaria en esos seres. Si ya pasó los 6 años, perdimos grandes oportunidades. Sí aprenden, y por eso los padres, en la medida de sus posibilidades, tienen que hacer un ajuste en su vida para que al menos la madre esté con el hijo, con los hijos, en esos primeros años. Nada puede sustituir la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Miren, hay estadísticas que demuestran la superioridad de criar y educar los hijos en casa, o me refiero en cuanto a las enseñanzas, que en una escuela pública o a un cristiano. ¿Saben que esto es un método que se usa muy poco? El que los padres mismos enseñan a sus hijos en la casa. Y algunos tienen algunas objeciones en contra de esto, pero las estadísticas lo dicen. Los muchachos que se crían o que se educan en su hogar, que los padres de alguna manera se ajustan para poder ser ellos mismos los que los enseñen en casa, son totalmente diferentes a aquellos que se preparan o que estudian en escuelas públicas o aún cristianas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo están bajo la influencia de la persona más importante en su vida. ¿Saben quién es? La madre y el padre. Cuando los hijos salen a la calle, ellos están siendo bombardeados constantemente por enseñanzas totalmente distintas a lo que nosotros podamos enseñarle en el hogar. Y son influencias que los están bombardeando de una manera permanente. Y quiero decirles, si ustedes tienen hijos pequeños, tienen seres que son impresionables. Y este es el momento para que hagan la inversión más importante que puede hacer en su vida. Si usted espera que ellos sean tan altos como usted, o mayor, ya habrá permitido que se autodestruya. Si sus hijos son casi adultos, acepte la responsabilidad que tienen por sus malas decisiones y después hagan todo lo que puedan hacer para salvarlos. Por haber esperado tanto tiempo, hay pocas opciones que no tengan consecuencias graves a corto plazo. Por tanto, piensen en las de largo plazo. Hagan lo que tienen que hacer. Recuerden lo que siempre repito: nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.
Si ellos toman decisiones equivocadas, debemos enseñarlos a que enfrenten las consecuencias. Esa es una manera de disciplinar. Es verdad que ya cuando un muchacho crece, usted no va a aplicar el castigo corporal de darle una nalgada, ¿verdad? O aplicar la varita, porque ya crecen, cambia la manera de disciplinar. Y una de esas maneras de disciplinar es esta: decisiones, consecuencias. Ahora, a veces se toman decisiones equivocadas y nosotros los padres queremos tener más amor que Dios. Entonces vamos a quitarle las consecuencias. Y un padre paga las consecuencias por su hijo. No, hay consecuencias. Si haces esto, vas a sufrir por ello y lo vas a enfrentar. Eso es parte de la disciplina. En tercer lugar, un padre pasivo no responde de manera rápida y adecuada a las advertencias que le hacen las demás personas. Es aquel que usted se acerca y le dice: mira, quiero hablar contigo porque estoy preocupado por tu hijo. Estoy viendo esta conducta y me parece que algo no está bien. Ah, no, sí, todo está bien. El maestro viene a verte y le dice: estoy preocupado por sus hijos. No se preocupe, yo los conozco. Tomen con seriedad los primeros informes que le dé un maestro y tome acción pronto. Escuche a su pastor o al líder de jóvenes de la iglesia. Escuche a la gente de policía que viene a hablar con usted. No se apresure en salir en defensa de su hijo. No lo haga. Por lo menos dedique tiempo a escuchar el informe completo. Luego tome ese tiempo para reflexionar en lo que le acaban de decir, en lo que acaba de escuchar. Si esto tiene eco en su vida, piense que puede ser verdad. Investigue más. Haga todo lo que sea necesario para asegurarse de resolver el problema. No sea impulsivo en su reacción, pero tampoco sea como Elí. Este no le hizo caso al hombre que vino a verlo. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 27, podemos leer estas palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y ahí comienza a hablarle. Le dice cosas tremendas, pero no le prestó atención. Y paga muy caro por su negligencia. Preste atención a las advertencias que los demás le hacen. No se apasione. Acuérdese que ellos pueden estar mirando las cosas desde un ángulo diferente. Y pueden tener información que usted no tiene. Escúchenos. Es más, yo diría, interésese en buscar información. Como padre, trate de averiguar qué está pasando con la vida de sus hijos. Hay que ir a la escuela y tratar de hablar con los profesores. Hay que preguntarle al maestro y tratar de buscar información. En otras palabras, involucrarse. Porque ser padre es un privilegio, pero dije una responsabilidad. En cuarto lugar, un padre pasivo justifica las conductas incorrectas y de ese modo se convierten en parte del problema. Es sumamente importante que nosotros como padres le aseguremos a nuestros hijos que el amor que le tenemos es incondicional. ¿Por qué creen ustedes que el hijo pródigo regresó a la casa? Bueno, porque su padre estuvo orando por él. Y en segundo lugar, y creo que esta es una razón importante, él sabía que podía regresar a su casa. Él sabía que su padre siempre le estaba esperando. Y el padre, de hecho, siempre le estuvo esperando. Él no le suplicó y le dijo: no te vayas, tomaste esa decisión. Lo dejó, pero se quedó orando por él. Y Dios trabajó en la vida de una manera muy especial. Después regresa. Es sumamente importante que nuestros hijos sepan que el hogar es el lugar más seguro en el que ellos pueden estar. Y que nosotros como padres les amamos incondicionalmente.
y decírselo: mira, hagas lo que hagas, yo nunca te voy a dejar de amar. Ahora, eso no significa que voy a probar tus conductas desobedientes o tus pecados. No los voy a probar, y en mi casa no los voy a permitir, pero te voy a seguir amando porque tú eres mi hijo. Eso no puede cambiar. El amor que debemos manifestar a nuestros hijos es incondicional, pero un padre pasivo justifica las conductas incorrectas y de esa manera se convierte en parte del problema. Hay que explicarles: mira, esto está en contra de lo que nosotros hemos enseñado, y está en contra de lo que dice Dios, y no lo vamos a probar en ninguna manera, porque si Dios no lo aprueba, yo no lo puedo probar. Te voy a seguir amando y siempre te estaré esperando a que regreses. Bueno, estaba escuchando un testimonio relacionado con todas estas cosas tristes y desagradables que han sucedido en los últimos días. Y estaba mirando la entrevista que le hicieron a un padre, una de esas entrevistas que vale la pena, mientras hay otras que no vale la pena para nada. Y allí estaban entrevistando a un padre que tenía uno de sus hijos, o tuvo uno de sus hijos envuelto en esta tragedia, y fue uno de los que sobrevivió a 6 impactos de bala. 6. Entonces le preguntaba la periodista, y él decía: cuando nosotros supimos eso, solo pudimos ponernos a orar. Nosotros somos cristianos, y a pesar de los 6 impactos de bala que recibió, mi hijo sobrevivió y está relativamente bien. Dios le dio una oportunidad. ¿Sabes qué? Mi hijo se crió en la iglesia, él cantaba en la iglesia. ¿Y qué va a hacer su hijo ahora? Le digo: bueno, mi hijo dice que Dios le ha dado esa oportunidad para que él se arrepienta y va a regresar al Señor. Bueno, es maravilloso cuando uno ve estas cosas, ¿verdad? Cuando una persona entiende que Dios le ha dado una oportunidad, porque estar tan cerca de la muerte y seguir vivo no es casualidad. No es casualidad. Y la mejor decisión que puede tomar una persona en una situación así es volverse a Dios. ¿Qué se puede esperar de un mundo como este en el que estamos viviendo? Yo me pregunto: ¿cómo puede vivir la gente sin Dios? No podemos esperar nada nuevo. Aunque dolorosamente mucha gente ha manipulado todo esto que ha ocurrido, yo tengo muy claro que la idea que nosotros debemos tener en mente es que esto que ha pasado no es un problema contra los homosexuales. Independientemente de que el sujeto que llevó adelante esta barbarie tenía odio contra estas personas, esto es un problema de la gente que no respeta la vida humana, que no respeta la vida de sus semejantes. Es un problema de terrorismo, y es algo que nos puede golpear a cualquiera de nosotros en cualquier lugar. Usted no me venga a decir a mí que esto no cambia la vida. Sí cambia la vida. Uno cambia su manera de vivir, porque honestamente usted no puede salir a la calle con la absoluta seguridad de que va a regresar. No lo sabe, porque puede ocurrir en cualquier lugar. Ocurrió en ese lugar, pero puede pasar en una iglesia, puede pasar en un Walmart, puede pasar en un centro comercial, en cualquier lugar. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que estar preparados. Ninguno de nosotros quiere morirse, nadie quiere morirse, pero sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Estar preparados y vivir dependiendo de nuestro Dios, porque el mundo es un mundo cada día más violento. La Biblia lo dice: tiempos peligrosos. Y estos seres que no dejan de ser responsables por lo que hacen, pero yo pienso que sus mentes tienen que estar en cierta manera controladas por el mismo diablo. Yo digo: ¿cómo una persona llega a ese punto? ¿Saben? Ahora uno no puede decir no, que es culpa de los padres, pero los padres tenemos mucho que ver en esto.
Porque a los niños hay que enseñarles desde pequeño que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Usted oyó eso? Eso me incluye a mí, te incluye a ti, incluye a todos. No importa lo que esa persona esté haciendo o cómo esté viviendo, es un ser humano creado a imagen de Dios. Y eso merece respeto. Ninguno de nosotros tiene autoridad para quitarle la vida a nadie. Y eso se enseña en el hogar. Y cuando un hijo tiene una actitud agresiva y violenta contra alguien, hay que ponerle freno. Ponerle freno y hacer lo que haya que hacer. Porque no solamente va a hacer daño a otros, sino se está destruyendo él mismo. Y ciertamente estamos viviendo un tiempo muy, muy peligroso. Y qué bueno saber que la Biblia nos enseña a amar a todas las personas. Que no incluye eso, aprobar cómo vive todo el mundo. No, que no nos vamos a ir al otro extremo tampoco. O como Dios ama a todo el mundo, no importa cómo usted viva y haga lo que haga, todos nos amamos. No, sí importa. Miren, si el pecado no importara, ¿para qué murió Cristo? Dice la palabra que no escatimó a su propio Hijo. Lo que es pecado. Y nosotros no podemos redefinirlo. Si usted me pregunta a mí qué es pecado, yo no soy nadie para decir lo que es pecado. Aquí está. Solo tienes que leerlo y lo vas a encontrar. Y el pecado ante todo es una ofensa contra un Dios santo. Ofende a Dios el pecado, lo ofende mucho. Y por eso murió Cristo. Porque no importa cuán lejos haya ido una persona, siempre puede regresar. Si busca a Dios con un corazón sincero. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos. El diablo, dice la Biblia, que vino para matar y destruir. ¿Usted sabe que el diablo puede matar? ¿Lo sabe? Algunos pueden decir, no, pero el diablo no tiene poder para quitarle la vida a nadie. Bueno, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que vino para matar y destruir. El diablo puede matar. Ahora, solo a aquellos que Dios permite. Allí está la historia de Job. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se murieron sus hijos? No los mató Dios, los mató el diablo. ¿Qué le dijo Dios a Job? De Job al diablo: quiero que te doy permiso para que lo toques, comprueba, lo toques con todas estas cartas, pero no puedes tocar su vida. Y el diablo siempre está buscando la oportunidad para matar. Bueno, la Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que enseñar lo que es pecado a nuestros hijos y decirle que esas actitudes ofenden a Dios. Elí participaba de la conducta de sus hijos. Lo sabemos porque él engordó con la comida que sus hijos robaban del altar. Si ahora tu hijo se aparece en la casa con algo que no tiene por qué tener, pregúntale de dónde lo sacó. No, me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? Un amigo. Dame el número de teléfono de tu amigo que lo voy a llamar. No te conformes. Mira, papá, tengo este dinero. ¿De dónde sacaste ese dinero? No, yo sé que tú trabajas, pero a ti no te pagan tanto. No te pongas a decir, oh Señor, gracias porque nos has abierto una nueva puerta. No. Miren, y si es un niño y se robó algo, ahora vas a ir conmigo a la casa donde lo robaste, lo vas a devolver y vas a pedir perdón por lo que hiciste. Pero que eso es una vergüenza, no, mayor vergüenza es permitirle eso. Permitirle eso. No se haga partícipe de los pecados de sus hijos. Leamos y tratemos de imaginar la escena. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29, dice la Biblia: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo.
Elí justificó y disculpó los pecados de sus hijos al comer carne que había sido robada del altar. Bueno, al pensar en todo esto, hermanos, especialmente al evaluar la condición de su familia, recuerde que escuchar la verdad no es suficiente. Mire, en muy raras ocasiones, el Señor bendice a alguien simplemente por haber escuchado. La fe es acción. Eso significa que las bendiciones de Dios casi siempre son el resultado de la obediencia. Problemas como los que tenía Elí no se resuelven por sí solos. Se multiplican, se hacen mayores. Si usted se ha dado cuenta que hasta ahora no ha estado cumpliendo su rol de padre y su familia está en peligro, haga algo. Por favor, haga algo. Niéguese a ser como Elí. Y al final, después de haber cosechado éxito en el ministerio, un éxito público, Dios lo condenó o lo consideró un fracaso como padre y lo juzgó por esto. No haga usted lo mismo. Aquí hay padres, habemos muchos padres, y están nuestros hijos. ¿Realmente los amamos? A pesar de sus majaderías, ¿verdad? A pesar de que ya sus personalidades van cambiando y se vuelven rebeldes algunos. ¿Los ama de verdad? Sabemos que si yo les pregunto, ¿estaría usted dispuesto a dar la vida por su hijo? No lo pensaría. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo algo para que ellos se sientan amados y por su bien, aunque no lo entiendan? Un padre no siempre puede decir que sí. Tiene que decir que no. Un padre tiene a veces que aplicar disciplina, aunque le duela más a él y a sus hijos. Porque es así, no hay otra manera. Ahora, no asuma una actitud de padre pasivo. Si ya tiene hijos, le voy a decir en buen cubano, póngase los pantalones. No, mi mujer se los puede poner, no. La madre tiene una responsabilidad en el hogar, pero el líder es el hombre, porque Dios lo puso como cabeza del hogar. Quizás las decisiones más difíciles tenemos que tomarlas nosotros, pero hay que tomarlas. Y si usted ve que hay algo que está poniendo en peligro la vida de su familia, deténgalo. Deténgalo. Yo sé que ahora con este terror físico, al terrorismo, los padres estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger a nuestra familia, ¿verdad? Pero piense que estamos expuestos a un terror espiritual mucho peor. Mucho peor. Estaríamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, a asumir nuestra responsabilidad. Yo espero que sí, hermanos. Voy a orar especialmente por aquellos que somos padres. Señor, en esta hora te pido que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Guárdanos, oh Dios, de no asumir una actitud pasiva como lo hizo Elí, o como la que asumió el rey David, Señor. David no pudo tener autoridad en su hogar porque su vida era una vida de hipocresía. Tomó decisiones desastrosas y perdió la autoridad en su familia. Ayúdanos, Señor, a vivir transparentemente. No significa que seamos perfectos, ninguno de nosotros lo es, pero que seamos genuinos, que verdaderamente amemos a nuestros hijos y ellos vean, amemos a Dios y nuestros hijos vean ese amor en nuestras decisiones, Señor. Danos la sabiduría como Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quiero terminar, y ustedes me están perdonando porque por la noche no hay culto, entonces estoy predicando el mensaje de por la mañana y el de por la noche junto. No quiero irme de este lugar sin hacerle una invitación a aquellos que están aquí y no conocen al Señor Jesucristo o no han tomado una decisión. ¿Qué estás esperando para arreglar tus cuentas con Dios? La Biblia dice que Jesucristo murió por tus pecados, murió por todos nuestros pecados. La Biblia dice que Él fue sepultado y resucitó. La Biblia dice que si creemos en Él, si nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos da vida eterna. ¿Te has reconciliado tú con Dios? Y tengo que hacer esta pregunta porque es oportuna.
Si hoy fuera tu último día, ¿estarías tú preparado para encontrarte con Dios? Y perdonen que yo vuelva a citar esto, pero a mí me impresionó muchísimo. Entre una de las imágenes que pasaron con esta tragedia, alguien filmó con su celular mientras estaban en el baño. Y allá afuera estaba ese loco matando gente. Y yo solamente escuchaba a uno de esos demonios. Mientras yo trataba de ponerme en ese lugar, yo decía, pero eso debe ser una situación horrible. Y así estuvieron 3 horas. Y muchos de los que estaban allí no salieron vivos. Los cazaron como bestias. ¿Cuántos de ellos estaban realmente preparados y cuántos no? Yo creo que la gran mayoría no estaba preparada para eso. Usted no sabe cuándo se puede encontrar con la muerte. No lo sabe. ¿Vas a esperar a verle el rostro a la muerte para entonces decir, Señor, perdóname, ahora voy a la iglesia, me voy a entregar a ti? No, entrégate a Jesucristo ahora y arregla tus cuentas con Dios si aún no lo has hecho. Porque no solamente mueren las personas así, en una muerte tan violenta. Ustedes están siguiendo las noticias. Esa joven que mataron allí, que estaba cantando y la mataron. No voy a poner más ejemplos porque ustedes saben. ¿Estamos preparados? ¿Estás tú preparado? ¿Habrá alguien aquí que le gustaría en esta hora pedirle perdón a Dios y recibir a Jesucristo como su Salvador si no lo ha hecho? Levante allí su mano. Quiero orar por ti. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más en esta hora quiere pedirle perdón a Dios por su pecado y recibir a Cristo en su corazón? No esperes más. Hazlo ahora. La vida se va como el viento. Lo dice Señor. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le haya de llevar. A Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.